Edgardo Bosikovic, aquí y ahora, por Del Plata Rosario. Comunicación telefónica. Exactamente las 8 de la mañana, 33 minutos, la comunicación telefónica es con la doctora psicoanalista Silvia Amigo. Vamos a charlar un ratito con ella, porque en el día de mañana, en la Biblioteca Argentina, ahí en calle Presidente Roca, entre Santa Fe y Córdoba, o por la cortada Julián Álvarez, se va a hacer la presentación de su libro. Será a la hora 18. Silvia, buen día. Edgardo te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estoy, esperando el día de mañana para presentar el libro en la ciudad de Rosario, ciudad que quiero mucho, a la que he ido muchas veces. Linda a ciudad. Visitar amigos y a trabajar. ¿A trabajar? ¿Qué has trabajado como psicoanalista acá en Rosario también? No a trabajar con pacientes, si bien alguna vez he visto a algún paciente allá, a dar conferencias, a dar charlas, tuve una cátedra de maestría en la UNR, así que sí, muchas veces he ido a Rosario. Sí. Tenemos una linda ciudad con una preciosa historia cultural, con una hermosa, con un diseño entre ciudad un poco más antigua, más vieja y una parte más moderna. Y también tenemos los problemas propios de un país con dificultades de tipo económicas, con pobreza y demás. Pero bueno, así es. El tema es poder primero arrancar con el psicoanálisis hoy. ¿Cómo es el psicoanálisis hoy? ¿Cómo se lo piensa? ¿Cómo lo abordás? ¿Cómo lo pensás vos? En términos de reflexionar, ¿no? El psicoanálisis ha recibido críticas a lo largo de su historia, desde el padre del psicoanálisis en Freud, pero también de todos aquellos que se formaron con posterioridad a él, el propio Lacan, ¿no? Críticas al psicoanálisis ha habido siempre. Creo que en este momento el psicoanálisis recibe básicamente una doble presión. Una doble presión que viene, por un lado, de las neurociencias, algunas ramas de las neurociencias, porque piensan las neurociencias que el inconsciente está en las terminales sinápticas del cerebro y entonces plantean la curación con una intervención sobre esos neurotransmisores y cuando eso no es posible, sobre la cuestión conductual que eso implica. Hay, por supuesto, siempre que hay un problema, también hay una pequeña parte de los psicoanalistas que no quiere dialogar con las neurociencias y bueno, eso es un problema. Yo he leído mucho y creo que he discutido bien con las neurociencias y hay que hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, y esto es más reciente, hay una discusión importante con los cultores del feminismo extremo y el discurso de género extremo también, que acusan al psicoanálisis de falocéntrico, heteronormativo y patriarcal. Eso es una pinza sobre el psicoanálisis muy potente, que también es necesario no desconocer y hacer una respuesta inteligente a eso, porque el psicoanálisis no es ninguna de esas cosas. No es ni heteronormativo, es decir, admite la heterosexualidad, pero no la norma de que hay que elegir un partner hetero, ¿sí? En fin, todas esas cosas creo que ponen en aprietos al psicoanálisis como una herramienta de cura sin igual. Yo creo que es sin igual porque en principio no es el psicoanalista el que pretende saber lo que el paciente necesita para sentirse mejor, sino que le da la palabra al paciente. Es decir, casi ninguna rama de otras prácticas terapéuticas le dan la palabra al paciente y suponen que es en el paciente que se va a encontrar la solución. Así que es una novedad completa, absoluta y absolutamente respetuosa, ¿sí? Me quedé con eso de el dar la discusión. Hay que darla. Claro, porque de lo contrario es cerrar filas, retroceder y no darse la oportunidad del intercambio, ¿no? Ahí, esto no quiere decir desconocer el recorrido, la teoría y demás, pero sí dar la discusión con las neurociencias y con aquellos que mencionabas también. Por supuesto, ignorarlos es absurdo, es como... Yo tengo la imagen de los que seguían bailando en la cubierta del Titanic mientras habían perforado el casco, ¿no? Los témpanos.
los icebergs. Sí, yo creo que hay que dar la discusión. Por otra parte, tanto Freud como Lacan como Winnicott se mantenían al tanto de todo lo que pasaba en la época, de todo lo que estaba sucediendo, y marcaba la subjetividad de su época. Estaban totalmente al tanto, y hay que estarlo, porque eso marca la subjetividad de la gente que nos viene a consultar. Así que sí. Pensamos en el malestar en la cultura, ¿no? Absolutamente. Y cómo se puede dar el debate respecto del psicoanálisis aplicado, podríamos decirlo de esta manera. No quiero atreverme a utilizar una palabra inadecuada, pero poder dialogar y discutir, no sé, con la cultura, con la política, con el arte. No es una cosmovisión el psicoanálisis, pero sí una herramienta como para poder analizar desde ese lugar. Sí, más que aplicar el psicoanálisis al arte, por ejemplo, o a la cultura, los psicoanalistas nos dejamos enseñar por el arte y por la cultura. Y doy un ejemplo. Shakespeare dejó enseñanzas en Freud enormes. Por ejemplo, la primera aparición de su complejo de Edipo, la anota hablando del sueño de personas queridas, sueños típicos, con Hamlet, un Hamlet, y lo que Freud lee como deseo de la muerte del padre, ¿no? O sea, no es tanto que el psicoanálisis se aplica al arte, sino que el arte enseña el psicoanálisis. El mantenerse en contacto con el arte pictórico también, la música, es algo que al psicoanalista lo nutre. Los poetas, en sentido amplio, el artista entiende con una vía corta lo que el analista necesita formalizar con eslabones largos. Sí. Y bueno, y en la cultura también está todo lo que está pasando alrededor, no solo lo artístico, lo que pasa en la ciencia, los avances científicos, lo que está pasando alrededor nuestro en el sentido amplio de la palabra política, que es lo que pasa en la polis, ¿no? Los discursos que se van haciendo dominantes, pero más que aplicar el psicoanálisis a eso se modifica y entra en el campo del psicoanálisis, y hay que ver qué nos enseña y cómo eventualmente nos puede desviar de nuestra ruta. De que hay que analizarlo, hay que pensarlo, ¿sí? El psicoanálisis, a partir de lo que escucho, aparece como un lugar en el que hay escucha, ¿no? Para jugar con eso, porque es un poco lo que venís señalando, que las neurociencias tienen una posición algo más cerrada, ¿no? El abordaje es desde ese lugar. Digo las neurociencias porque es lo que mencionamos antes. Podríamos pensar en otras formas de abordajes de la salud que también son bastante impermeables. Hay algunas ramas, por ejemplo, de la medicina que de verdad saben lo que hay que hacer. Por ejemplo, un traumatólogo, pues yo soy médica, ¿no? De origen. Un traumatólogo de verdad sabe lo que hay que hacer con una fractura. Y si uno se fractura, realmente pretende ir a un traumatólogo que sepa lo que hay que hacer con una fractura. Ahora, si uno tiene una fractura en el ánimo, bueno, lo que finalmente va a reparar esa fractura, uno mismo lo sabe, y el psicoanalista, al escuchar, al invitar a hablar, va a encontrar los mecanismos de reparación en el propio paciente. Es decir, hablar no es expresar una interioridad. Hablar construye y ordena una interioridad. Y desde esa construcción y ese ordenamiento de una interioridad, uno puede ordenarse, ¿sí? Y encontrar los elementos de curación con un analista que simplemente ayude a organizarlo, ¿sí? Eso de simplemente hay que subrayarlo, porque esa cosa simple cuesta mucho tiempo adquirirla para el analista, digo. A eso lo llamaba Freud abstinencia, que no es ninguna cobardía ni ningún silencio mortal, es
una preparación para el acto analítico, que es una intervención sobre ese ordenamiento que va a poner simplemente una puntuación que termine de organizar la cura. Alguien que se analiza, me contaba los otros días de las modificaciones que ha ido en progreso en su vida y el malestar que sienten los otros muchas veces por eso. Decía, ¿qué situación? Yo me siento mejor y los otros se sienten incómodos, me decía. ¿Qué hay ahí en eso? ¿Cómo poder abordarlo? No estamos en análisis, estamos en una charla, pero como para poder pensarlo. Bueno, por ejemplo, en una pareja o por ejemplo en una familia, cuando uno de los miembros cambia, es como cambia toda la perspectiva de los otros. Claro. Por definición. Si cambio la posición de un cuadro en una exposición, cambia la perspectiva de los otros, ¿no? Uh-huh. Cuando mueble en mi casa, cambia la perspectiva de los otros. Eso a veces a los otros les causa algún inconveniente. Sí, exacto. ¿Qué se le va a hacer? A veces molesta y a veces no molesta. No, a veces invita a que los demás también repiensen ese lugar en el que están. Por supuesto, a veces el análisis de uno es un puntapié para que otros piensen en analizarse, ¿no? Por supuesto. Sí. Estamos hablando con Silvia Amigo, psicoanalista que va a presentar su libro Mentalidades. Ahora voy a preguntarle sobre su libro, lo va a hacer en el día de mañana, hora 18, en la Biblioteca Argentina. Ya mencioné, no sé bien qué entrada habilitarán, si por la cortada Juan Álvarez o por Presidente Roca, pero de hecho queda ahí nomás, no hay problema, es corto. El libro Mentalidades, ¿por qué el título Mentalidades? Mentalidades es una palabra que integra Jacques Lacan al final de su obra. Uh-huh. Lacan no le había gustado, digamos, la palabra mentalidades anteriormente porque en la sociología francesa remitía a una cosa más bien sociológica. Uh-huh. La mentalidad del francés del sur, la mentalidad del campesino, la mentalidad del inmigrante, etcétera. Pero la retoma porque le viene como muy de perillas para referir el estado de estabilidad que tiene un sujeto cuando tiene sus cuerdas simbólico, imaginario y real sin desencadenar. Es el estado de estabilidad mental, ¿sí? De un sujeto que no desencadena. El desencadenamiento es lo que solemos llamar los psiquiatras y psicoanalistas brote, el brote psicótico, uh-huh. Es decir, el brote de descompensación. Es decir, que la mentalidad se mantiene cuando uno no está descompensado, desencadenado, ¿sí? Cuando uno está estable, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay diferentes mentalidades porque hay diferentes formas de mantenerse estable, ¿sí? No solamente en la neurosis común y silvestre uno está estable. Uh-huh. Hay otras mentalidades estables que no son neuróticas. Uh-huh. Esto ya es muy específico y por ahí al público que escucha la radio no le interesa uh-huh. mucho, no lo puede entender mucho, pero hay un montón de gente que no es neurótica que nos rodea y son estables. Uh-huh. Uno puede pensar en el tío lejano, en el vecino del séptimo, ¿sí? Hay mucha gente que nos rodea que sin desencadenar no es neurótica, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. O sea que no hay una garantía de que porque no han desencadenado sean neuróticas, ¿sí? Uh-huh. Y que uh-huh. también podrían desencadenar. O no. Sí, por eso decía podría. Podrían, sí. Silvia, ¿qué vamos a encontrar dentro del libro? Aquellos que accedamos a la lectura, seguramente habrá muchos asistentes a la presentación del libro y hay interés en leerlo. Algunos a lo mejor ya lo han tenido, lo están leyendo, algunos acceden a través del streaming también para leer, que está esa alternativa. ¿Con qué cuenta el libro? ¿Qué trabajos has realizado?
¿cómo lo has abordado y cómo has trabajado esta cuestión de mentalidades? Porque me imagino que has necesitado también de o personajes o de personas o de algo de donde asirte para el desarrollo. Hay 4 partes en el libro. La primera parte habla sobre las plural, psicosis plural. Hablo básicamente de distintas mentalidades antes de su desencadenamiento y post desencadenamiento. Está el pediatra alemán famoso Schreber, Daniel Paul Schreber, que es un tratado sobre la locura, escrito por él mismo y trabajado por Freud, por Lacan y por muchos psicoanalistas, porque es un caso muy famoso. Está también el caso de la francesa Marguerite Didier, llamada también el caso de May, que fue el caso de la tesis de doctorado de Lacan. Trato también el caso de las hermanas Papin, que eran dos. Sí. El caso de las hermanas Papin, de la Folie 2, eso para la paranoia. Para el caso de la esquizofrenia traigo un paciente mío, que es otro nudo mental distinto. Para el caso de la melancolía, traigo también otro paciente mío, que es otro nudo mental. Para el caso de los casos como sí, lo traigo de Helen Deutsch. Trato el caso en general de Helen Deutsch y el caso de Lolbe Stein, el caso de Marguerite Duras, ¿sí? Eso por un lado. Eso es todo el capítulo, no es un capítulo, es toda la primera parte del libro dedicado al plural, las psicosis. Luego trabajo la feminidad, ¿sí? La feminidad, que justamente, bueno, tiene que ver con el debate con los cultores del discurso de género, ¿sí? Bueno, ahí trabajo, por ejemplo, esta serie tan conocida de poco ortodoxa. Trabajo también el caso de Juliana Burgos de Borges, ¿sí? Trabajo La maga de Cortázar. Dos autores argentinos. Los excelentes. autores argentinos. Sí, está Borges, está Cortázar, sí. Ahí trabajo varios capítulos sobre la feminidad. Después trabajo tengo una tercera parte del libro que es sobre adolescencia, ¿sí? Con casos propios, ¿sí? Con casos propios y formalización. Y luego trabajo una última parte, que es un capítulo largo, sobre la pandemia y las ocasiones que dan las crisis de algo que está a lo largo del libro, que es refugiarse, eso está a lo largo del libro, en hacer masa, hacer no grupo, sino no un lazo social, sino hacer masa ante el peligro, ¿no? Buscar un líder, etcétera, que eso está también en la primera parte. Paranoizarse frente al peligro. Sí. Claro, un poco es el lugar de los medios de comunicación, ¿no? Que buscan ahí generar una idea de discurso aglutinante, sin diferencia, algo de lo que estuve hablando con el columnista anterior en el bloque sobre eso, ¿no? Bueno. Sí, esa soledad impuesta que generó la pandemia y esa soledad impuesta escuchando frente al televisor o frente a otra forma de comunicación, lo que es dejando unificado, sin fisuras, el discurso, ¿no? Sí, exactamente, y sin fisuras un discurso que en general eso implica que alguien lo domina, porque el discurso básicamente es singular y tiene las características de la singularidad, que es que justamente tiene las no fisuras, sino los colores de la singularidad. No puede ser de un color uniforme ni debiera serlo. Pero bueno, ahí está la cuarta parte. Son 4 apartados con varios capítulos. Cada apartado, salvo el último apartado que tiene un capítulo largo, que es el de la pandemia.
Silvia, Así que bueno, voy a ir, seguramente nos vamos a encontrar para saludarnos personalmente. ¿cómo no? Estoy entusiasmado también en leer el libro, como muchos de los que están escuchando con seguridad y los que asistirán este viernes a la presentación de Mentalidades. Ha sido un placer, la radio es tirana en términos de tiempo, pero la charla da para mucho más y para seguir escuchándote, pero bueno, haremos eso el próximo viernes. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación. Será un placer en conocerte personalmente Igual para y mí. conocer a los que quieran venir, ¿sí? Sí, sí. Ahí sé que la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario está trabajando denodadamente para que eso sea con éxito, con mucha presencia. Hay un interés en recibirte y un interés en escuchar la presentación del libro, que seguramente podrás abundar en estos tópicos, en estos pequeños tips que nos fuiste dando de las características de tu libro. ¿Cómo no? Ahí trataré de hacerlo. Vamos a ver con qué éxito. Y por supuesto los espero con todo gusto. Muchas gracias y que tengas una linda jornada en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a vos también. Hasta luego. Chao, chao. Ahí la escuchábamos a la psicoanalista doctora Silvia Amigo, y reitero, va a estar el viernes, hora 18, en la Biblioteca Argentina, hermoso lugar, en la sala Angélica Gorodícer, esa gran escritora argentina, rosarina por supuesto, de la que hemos disfrutado los rosarinos y el país también. Nos vamos a la pausa, 8:55.